Bienvenido nuevamente. Yo le pregunto a usted, ¿ya se suscribió? Si no lo ha hecho, hágalo. Aún es gratis, no le cuesta nada. Vamos a seguir con Liberalismo y Democracia del maestro Norberto Bobbio a solicitud de algunos de ustedes. Nos quedamos previamente en el cuarto capítulo, son breves capítulos, pero vamos hoy al quinto, que es un capítulo interesante, medular, cenital, que se intitula El antagonismo es fecundo, ¿no? El antagonismo, vamos a decir, los dos polos, ¿no? Lo bueno y lo malo es fecundo. ¿Por qué es fecundo el antagonismo? Bueno, dice Norberto Bobbio que al lado de los temas de libertad individual como objetivo único del Estado, ¿no? Y del Estado como medio y no como fin en sí mismo, el Estado no es un fin, el fin realmente tendrían que ser las libertades individuales de los ciudadanos o individuos que componen el propio Estado. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero el Estado se ve como medio y no como fin en sí mismo. Aquí hace eco el texto del escritor de Humboldt porque pues va a presentarnos, dice Norberto Bobbio, este otro motivo de gran interés para la reconstrucción de la doctrina liberal. Estamos recapitulando todo lo que los grandes liberales en su momento suscribieron. Ya hemos hablado de John Locke con sus tratados sobre el gobierno civil, hemos hablado de Paine, hemos hablado también de Constant, pero hoy vamos a retomar un poco lo de Humboldt. ¿Por qué? Porque dice Norberto Bobbio, pues nos va a presentar este motivo de gran interés sobre el concepto de la doctrina liberal en un texto, en un tema, perdón, o en un concepto que vamos a denominar como el elogio de la variedad, ¿no? Y variedad está entrecomillada. Bueno, ¿qué es el elogio de la variedad? Se va a preguntar usted. Nos dice Norberto Bobbio que el elogio de la variedad es una crítica contra el Estado proteccionista, es una crítica mordaz, acerba contra el Estado proteccionista, contra este Estado que muestra una preocupación excesiva por el bienestar de los ciudadanos. Recordemos que ya durante el siglo XX, el estado del bienestar o el estado proteccionista se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, porque pues estos países que van a estar en una declive social, ¿no? En un gran y profundo problema económico, en una descohesión social, ¿no? La sociedad al final del día estaba marcada por la guerra, la muerte y por tanto pues por todo lo peor que se encontraba en el ámbito del relacionamiento humano, ¿no? La Segunda Guerra Mundial pues al final del día nos ha mostrado ya de lo que somos capaces como hombres violentos. Recuerde usted que Aristóteles en el 400 a.C., en su política, Aristóteles nos decía que si bien el hombre es un animal gregario, el hombre es un animal político que requiere, necesita vivir cohesionado o quiere voluntariamente vivir en sociedad, no hay que olvidar ahí mismo, debajo de esto que digo yo, que Aristóteles lo maneja con esta famosa fórmula del son politicón, el hombre es un animal político. Abajo viene la idea también que el hombre es un animal amante de la guerra. Entonces, no olvide usted que si bien los hombres, ya desde Aristóteles se sabe, somos animales que queremos estar cohesionados o que vivimos en sociedad, también somos animales expectorados o amantes de la guerra. Entonces, por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, pues las sociedades estaban en una gran crisis social y política y todo lo que usted quiera, ¿no? Entonces, se vienen estas nuevas teorías en donde el Estado tiene que salvaguardar los intereses de las personas y al final del día darles un bienestar, salvaguardar todos sus intereses, pero es justo lo que vamos a ver que ya se decía con Humboldt, que este tipo de estados de bienestar no devendrían sino en un estado obeso, que posteriormente es la crítica que se le hace al estado de bienestar, se vuelve obeso porque en su idea de ser demasiado poderoso, extensivo, robusto, desarticula toda cohesión o todo dinamismo, toda sinergia social y termina por aplastar los propios derechos naturales o humanos. De hecho, no solo termina por aplastarlos, termina por erradicarlos, termina por someterlos, ¿no? Pero bueno, más o menos tenemos que remitirnos a la historia, reconocer que esto deviene de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en materia económica por las ideas del economista Maynard Keynes, ¿no? El keynesianismo va a surgir como una ola preponderante no solo en Europa, sino en Estados Unidos y vamos a estar hablando entonces de que los estados
van a querer crear las grandes obras públicas. De hecho, durante estos momentos, estamos hablando que sobre todo en los Estados Unidos, con el nuevo, el de New Deal, ¿no? De Delano Roosevelt, pues bueno, se viene un oleaje donde el Estado va a ser el gran proveedor de trabajo, ¿no? Al final del día hay una idea muy chusca, muy simplona para comprender esto, pero se decía que el Estado era aquel que tenía que pagar para que un grupo de personas destaparan agujeros y también tenía que pagar para que por detrás de los que los destapaban, los taparan. Siempre que hubiera trabajo, no importaba si el gobierno pagaba por destapar y luego por tapar, había trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver la creación de estas grandes obras, de estos grandes monumentos, de estas grandes infraestructuras, carreteras, puentes, etcétera, etcétera, para pues que el Estado inyecte, ¿no? Que al final como va a pagarle a los trabajadores, pues que se creen estos trabajos, al haber dinero, la gente va a cobrar, pues se pueda crear un dinamismo económico y social, ¿no? Entonces salir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial va a ser complicado y también hay que entender una cosa, después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, pues del siglo pasado, vamos a tener pues la Guerra Fría, ¿no? Recuerde usted que este término lo acuña Orwell, ¿no? En un ensayo que tiene, y Orwell le llama la Guerra Fría porque si bien no es una guerra armada, como la primera, la guerra de las trincheras o la Segunda Guerra Mundial, sí es una guerra ideológica, ¿no? ¿Cuál va a ser esta guerra ideológica? El comunismo-socialismo, que en un video posterior podríamos definir qué significa socialismo y posterior comunismo, pero vamos a simple y llanamente que vamos a entenderlo como el poder del proletario, ¿no? Entonces, por una parte tienes a los países socialistas, ¿no? Liderados pues, en este bloque que es la URSS, y por otro lado vas a tener a los países que también son ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos pues todos los aliados, ¿no? Empezando por Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también va a ser muy marcado en la Segunda Guerra Mundial posterior porque, bueno, vamos a tener la división de la Alemania, ¿no? Vamos a tener las dos Alemanias, pero bueno, eso no viene mucho al caso el día de hoy. Entonces, lo importante es que estamos hoy retomando la idea de Humboldt, en donde nos va a hablar del elogio de la variedad. Entonces, este elogio de la variedad, regreso, es una crítica acerba contra el Estado proteccionista, el Estado de bienestar, porque estos estados van a tener una preocupación excesiva porque todos los ciudadanos, una crítica que prefigura la misma denuncia contra los presuntos descalabros del estado asistencial, que también es un sinónimo de protección o el estado de bienestar, el estado asistencialista, por parte del liberalismo contemporáneo, ¿no? Hoy estamos instaurados en lo que se ha denominado como neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo o el libre mercado ha criticado al estado de bienestar porque el Estado ostentaba todo el poder, el poder no solamente político, sino también el económico. Hoy el paradigma es otro, hoy estamos sentados en un paradigma en donde el poder político y económico no necesariamente deben de estar en un mismo orbe, porque si no tendríamos pues un monopolio excesivo del poder, ¿no? Y terminaríamos por ser un gobierno despótico o tenderíamos a tener líderes despóticos o tiránicos. Hoy el libre mercado es otra cosa, sin embargo no se confunda usted. El término neoliberalismo o neoliberal fue acuñado por Alexander Rustov, un ex socialista, ¿verdad? Entonces, Alexander Rustov acuña el término neoliberal como crítica a aquellos socialistas comunistas que tenían una tendencia marcada hacia criticar su propia ideología, pero no se declaraban completamente liberales, como el liberalismo clásico apunta, ¿no? O no consideraban los derechos humanos o los derechos naturales o las garantías individuales, que entre los tres son sinónimos y son intercambiables. Entonces Alexander Rustov, un ex socialista, criticaba a los socialistas desde este punto de vista, ¿no? Desde el neoliberalismo. De hecho, hay otras críticas más que también se han hecho al mismo término, pero a lo que quiero llegar es justo a que no se deje usted engañar. El término neoliberal se acuñó para criticar a los socialistas que no eran tal cual socialistas, y el término lo acuña Alexander Rustov, pero no es el único.
También otros filósofos de la escuela austriaca ya han utilizado el término neoliberal, entre ellos Hayek utilizaba el término neoliberal para criticar a los no liberales, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno utilizar el término neoliberal a destajo. Hoy socialmente se entiende que neoliberal es esta nueva ola en donde el libre mercado impera, ¿no? Sin embargo, usted tiene que saber que está mal empleado el término. Entonces, ojo cuando usted en casa utilice el término neoliberal a destajo, porque no necesariamente lo que usted diga significa lo que quiere decir. Bien, pero vamos a regresarnos, ¿no? Entonces, el Estado que muestra una preocupación excesiva por el bienestar de los ciudadanos. Aquí Bobbio hace un paréntesis y dice, una crítica que prefigura o que existe, la misma denuncia contra los presuntos descalabros del Estado asistencial por parte del neoliberalismo contemporáneo, ¿no? Hoy lo que vamos a denominar falazmente neoliberalismo, pues critica el estado de bienestar, ¿no? Humboldt explica que la intervención del gobierno más allá, ¿no?, de las dos funciones que le han sido encomendadas, ya las hemos visto, el orden interno y el orden externo, ¿no?, salvaguardar a los individuos, tanto dentro como fuera. Bueno, al final del día, estas dos funciones siempre van a ir más allá cuando se trate de un estado asistencialista o intervencionista o de bienestar, ¿no? En este sentido, el orden interno y el orden externo, pues va a terminar el propio Estado por crear en la sociedad comportamientos uniformes, homologados, que van a sofocar la variedad natural de o de los caracteres y de las disposiciones de los propios individuos. ¿Por qué? Porque al ser un estado de bienestar completo, robusto, va a pensar que todos tenemos que dirigirnos de tal o cual forma, va a imponernos, claro, no le van a llamar imposiciones, pero les van a llamar normatividades o leyes o facultades y van a empezar a crear un statu quo, ¿no? Recuerde que el latinismo, esto simplemente es como un agregado cultural, el latinismo statu quo no acepta la pluralización. Usted en casa no diga status quo, eso no existe, lo que existe es el statu quo. Entonces, este Estado va a crear el statu quo, un nuevo statu quo, y nos va a adherir forzosamente a este. Por tanto, va a sofocar, dice Norberto Bobbio, la variedad natural de los caracteres y de las disposiciones. Bueno, eso lo entendemos bastante bien. A lo que los gobiernos tienden, a despecho de los individuos, los estados excesivamente grandes van a tender con respecto a la no aceptación de los individuos, pues es al bienestar y a la pasividad, ¿no? Y cita Bobbio, pero lo que el hombre persigue y debe perseguir es algo muy diferente, es la variedad y la actividad, ¿no? De ahí suena el término variedad con el elogio de la variedad, es lo que está haciendo énfasis Humboldt. Bueno, esta cuestión, quien piensa de manera diferente provoca la fundada sospecha de considerar a los hombres como autómatas, ¿cierto? Reitero, quien piensa de manera diferente provoca la fundada sospecha de considerar a los hombres autómatas. Esto es, si usted en casa no considera que todos debemos pensar diferente, que todos debemos de tener unas ideas completamente dispares y no necesariamente siempre estar de acuerdo, entonces usted cree que los hombres, o voy a ir más allá, que los humanos, hombres y mujeres, que los humanos en general somos autómatas, que tenemos que tener lo mismo, ¿no? Y realmente pues eso sería absurdo. Si usted considera que todos debemos pensar igual, vivir igual y estar acotados en una misticidad moral o ética similar, pues eso sería demasiado aburrido. Lo extraordinario es que usted y yo pensamos distinto, lo extraordinario que usted y yo visual, física y mentalmente somos completamente otro, y por ello lo hermoso de la vida es cada bemol de la vida, ¿no? En algún momento yo decía en algún video pasado, me parece, que incluso la nota disonante dentro de un acorde es bella, es hermosa. La disonancia de la vida podríamos reconocerlo hoy nosotros como los problemas, aquello que no se sabe por qué sucede, pero que sucede. ¿Cuál es la mayor disonancia de la vida? La muerte, efectivamente, ¿no? Pues aún la muerte, amigo mío o amiga mía, aún la muerte es una nota necesaria en esta gran melodía que se llama vida. Entonces, no crea usted que todos tenemos que ser igual, porque eso no es cierto. Usted incluso puede leer el quinto capítulo de Bobbio y puede entender algo completamente distinto a lo que yo estoy entendiendo, y eso no nos hace ni mejores ni peores, todo lo contrario. Fomenta el diálogo, fomenta el argumento y por ende
fomenta el conocimiento. Entonces, pues enhorabuena por no ser autómatas y enhorabuena por criticar y pensar y preguntarse por el todo y por más allá. Bien, entonces, vuelve a citar Norberto Bobbio, de década en década hace notar, pero, y pregunta, ¿qué cosa hubiera dicho frente a la jaula de hierro del Estado burocrático de hoy? ¿No? Es la pregunta que nos hace. Aumentan en la mayor parte de los estados los funcionarios y los archivos mientras disminuye la libertad de los súbditos, ¿no? Esta idea tiene que ver mucho con la burocracia, ¿no? No vamos a meternos tanto en problemas, pero hay dos maneras fundamentales de comprender la burocracia. La burocracia que usted conoce, el excesivo papeleo, ¿no? Cuando uno va a hacer un trámite gubernamental, demasiados, que tráigame la copia de su ID o de su INE en el caso de México, que tráigame la copia, bueno, a veces quieren hasta la copia de lo que no tenemos, ¿verdad? Y esa es una burocracia entendida en el tema del documento, del archivo, del proceso mismo, ¿no? Pero hay otro tipo de burocracia, no necesariamente mala, que fue estudiada por Max Weber, ¿no? En Economía y Sociedad y en algunos otros textos. Max Weber entiende la burocracia, perdón, como este sistema gubernamental que provee o que promueve un ordenamiento social, sobre todo político, pero un ordenamiento que evita que un poder despótico se instaure. Entonces, para Max Weber la burocracia no necesariamente es mala, pero entendamos hoy burocracia en su acepción o en su definición del excesivo papeleo, que es lo que está haciendo Norberto Bobbio. Bueno, entonces una vez que vamos a entender a la burocracia como el excesivo papeleo del algo, concluye, así se descuida, y está citando Norberto Bobbio está citando, así se descuida, 3 puntos, a los hombres para ocuparse en las cosas, las energías para interesarse en los resultados. Entonces, efectivamente, retoma las ideas Norberto Bobbio de Humboldt porque nos dice que a los hombres se nos va a hacer una máquina. Hoy usted debe de conocerlo mucho en el trabajo, ¿no? Hoy lo que se busca es el rendimiento. Entonces, usted no solo está frente a una computadora, usted tiene que venir aquí a rendir, usted tiene que venir aquí a aumentar las ganancias y a ser más productivo. Hablamos de esta productividad, ¿no? Entonces, por supuesto, si usted todo el día trabaja, si usted todo el día está frente a un computador, si usted todo el día está frente a un ordenador, ¿no? Que en América Latina no le decimos ordenador a las computadoras, le decimos simplemente computadora. Si usted está enfrente de una computadora todo el día trabajando, pues no va a poder, ¿en qué momento va usted a pensar si su trabajo le gusta? ¿En qué momento usted va a pensar por algo superior o por algo más elevado? ¿O en qué momento usted va a poder leer si quiere un libro? Usted no va a poder hacer eso y por ende, como usted no va a poder pensar o no va a poder asimilarlo, usted va a estar maniatado o va a estar circunscrito siempre a este trabajo que no le gusta, pero que lo tiene que hacer. Es la crítica que nos está haciendo eh, Humboldt y que está retomando Norberto Bobbio. Esta crítica, evidentemente, que hace Humboldt es con respecto al estado de bienestar, ¿no? Que hoy tal cual no existe un estado asistencialista, pero la crítica sigue muy bien fundamentada, ¿eh? Hoy por hoy seguimos teniendo trabajos desde el outsourcing, el trabajo por fuera, ¿no? Que sigue siendo así. Entonces, no es como que haya cambiado mucho el asunto, pero vamos a continuar. De esta manera, nos dice Bobbio, la defensa del individuo de la tentación del Estado de proveer a su bienestar afecta no solamente la esfera de los intereses, sino también la esfera moral. Claro, no solamente va a afectar lo que tú hagas en el desarrollo laboral o del hecho, sino también va a afectar el hecho individual. ¿Me explicó? No nada más lo exterior, va a incrustarse en la parte de lo, no quería utilizar esta palabra, pero es necesaria, en la parte de la subjetividad, en la parte interna, y esta parte interna, pues evidentemente está en construcción con la moral y la ética, ¿no? Definamos ética de manera muy sencilla. Ética, pues, es el arte del bien vivir, ¿no? La moral va previo a la ética, entonces la moral y la ética nos conducen a este bien vivir, ¿no? Entonces, incluso el Estado se va a meter en la esfera de lo moral, te va a decir qué es correcto y qué es incorrecto. Y ojo, cuando alguien despóticamente empieza a repartir, voy a decirlo chusco, empieza a repartir credenciales de lo que es bueno y lo que es malo, aguas ahí, porque ya se están metiendo con tu propia individualidad y sobre todo con el reordenamiento de lo subjetivo. Bueno,
Hoy estamos demasiado influidos por la crítica exclusivamente económica del welfare state, ¿no? Como para darnos cuenta plena o plena cuenta de que el primer liberalismo nace con una fuerte carga ética y la crítica del paternalismo que estamos haciendo tiene su principal razón de ser en la defensa de la autonomía de la persona humana, ¿no? Entonces, el welfare state, como para darnos cuenta, hoy exclusivamente hay una crítica que está demasiado influida a este welfare state, como para darnos cuenta que el primer liberalismo tiene un fundamento demasiado ético. Por supuesto, los primeros liberales en su mayoría son personas con un corte religioso, con un corte ideológico hacia lo moral, que propende hacia el buen vivir o el bien vivir, y efectivamente tiene una carga ideológica sobre una deidad, un dios o un reino de los cielos, ¿no? Eso es muy real y lo que dice Norberto Bobbio es cierto. Y la crítica del paternalismo que está haciendo, por ejemplo, Humboldt, pues tiene su principal razón de ser en la defensa de la autonomía de la persona humana. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el estado de bienestar pues va a hacernos autómatas cada vez más, y lo que no se quiere es eso, porque somos diferentes y nos diferenciamos. Entonces, desde este punto de vista, Humboldt se liga con Kant, y Humboldt con Constant, ¿no? Que ya Constant ya lo habíamos visto en una sesión pasada. Ahora, también en Smith, que por lo demás, antes de ser economista, fue moralista. La libertad tiene un valor moral, nos está diciendo también Norberto Bobbio. Bueno, al tema de la variedad individual que hemos recogido de Humboldt, contrapuesta a la uniformidad estatal, se va a vincular el otro tema característico e innovador del pensamiento liberal. ¿Cuál va a ser una característica del pensamiento liberal? Bueno, nos está diciendo Norberto Bobbio, la fecundidad del antagonismo. Entonces ya tenemos un primer concepto, que es la variedad, que la retoma de Humboldt, que es importante, es necesaria, y también vamos a tener otro concepto característico e innovador del pensamiento liberal, lo cual va a ser la fecundidad del antagonismo. Aquí nos dice Norberto Bobbio que la tradicional concepción orgánica de la sociedad privilegia la armonía, ¿no? Entonces, reitero, la tradicional concepción orgánica de la sociedad privilegia la armonía, la concordia, incluso impuesta, la subordinación regulada y controlada de las partes del todo, y condena el conflicto como elemento de desorden y disgregación social. Por el contrario, en todas las corrientes de pensamiento que se contraponen al organicismo progresa la idea de que el contraste entre el individuo y grupos en competencia, el conflicto, también entre estados, de donde deriva el elogio de la guerra como modeladora de la virtud de los pueblos, sea benéfico y sea una condición necesaria del progreso técnico y moral de la humanidad. Estamos hablando que hay dos vertientes. La primera vertiente que tenemos nosotros es una idea de la tradición conceptual orgánica de la sociedad. Va a privilegiar la armonía, la paz, la sororidad, el entendimiento del otro, sobre todo la posibilidad de poder entender a esto nosotros lo llamamos ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Esta parte es una cuestión orgánica, que así tiene que ser, y el conflicto es entendido como elemento de desorden y por tanto de falta de cohesión social, o que tergiversa la cohesión social. Es una manera de ver el entendimiento de las relaciones humanas. Pero hay otro punto también que se contrapone a este organicismo que progresa, y que es la idea del contraste entre el individuo y los grupos en competencia. Aquí vamos a hablar de los grupos en competencia o grupos en conflicto, sobre todo, y nótese usted, hay un autor muy interesante que se llama Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf nos habla de la teoría del conflicto, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, vamos a tener estas dos visiones. La primera es la concepción orgánica, ¿no? Y la otra, que va a estar en contraposición a esta, que va a ser la idea de que la guerra, la lucha, la pugna, el misterio, digamos, la batalla de todos contra todos, pues va a ser lo mejor, porque nos va a originar o nos va a modelar como una mejor virtud de los pueblos, ¿no? Entonces, la guerra pues va a ser benéfica para la condición necesaria del progreso técnico y moral de la humanidad, el cual solamente emana de la contraposición de las opiniones e intereses diferentes, ¿no? Solamente cuando uno está en pugna, según esta teoría que se contrapone con la orgánica,
va a rescatar lo mejor de cada uno de nosotros porque nos va a poner en la situación más compleja y de la situación más compleja, perdón, va a devenir un mejor futuro o un mejor desarrollo de la realidad. Bueno, esta es la idea. Esta contraposición se puede efectuar en el debate de las ideas, nos dice Norberto Bobbio, para buscar la verdad, ¿no? En la competencia económica para la persecución del mayor bienestar social, en la lucha política para la selección de los mejores gobernantes. Aquí se va a entender que de esta concepción general de la pugna de unos con respecto de otros, ¿no? Y de la historia, parte la libertad individual, entendida como la emancipación de los vínculos de la tradición, la costumbre, las autoridades sacras y profanas han impuesto a los individuos a lo largo de los siglos, ¿no? Se entiende, por tanto, de esta concepción general del hombre y de la historia, parte la libertad individual, entendida como la emancipación de los vínculos que la tradición, la costumbre, las autoridades sacras y profanas han impuesto a los individuos a lo largo de los siglos y se convierte en condición necesaria para permitir, junto con la expresión de la variedad de los caracteres individuales, la disputa y en la disputa la perfección y recíprocamente, ¿no? Entonces, vamos a tener estas dos visiones. ¿Con cuál se quedaría usted? Yo sinceramente me quedaría con la segunda, porque una visión que propende a toda la armonía, a todo el equilibrio, a todo lo superior, en un adjetivo superlativo, a todo lo bonísimo, a todo lo perfectísimo, estos superlativos, me parece un poco arrogante, porque los hombres no somos tan excelsos como se puede pensar, los hombres y las mujeres, la humanidad en general. Me parece más noble la segunda idea, ¿no? Que la crítica, el argumento, el debate, que al final el debate es una lucha de argumentos, pero una lucha honesta, una lucha que no pretende ser falaz. Entonces me parece bastante interesante la segunda idea, pero vamos a continuar para no hacer demasiado largo el video. En el ensayo Idea de una historia universal en sentido cosmopolita de 1784, Kant expresó sin prejuicios la convicción de que el antagonismo sea el medio que utiliza la naturaleza para realizar el desarrollo de todas sus disposiciones. Reitero, en esta idea de una historia universal en sentido cosmopolita de 1784, Kant expresa sin prejuicios la convicción, la seguridad, de que el antagonismo sea, o sea, la pugna sea, y cita Norberto Bobbio, el medio que utiliza la naturaleza para realizar el desarrollo de todas sus disposiciones. Cierra la cita y entiende por antagonismo o pugna la tendencia del hombre, va a ser esta tendencia del hombre a satisfacer sus intereses en competencia con los intereses de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Pues que soy yo y mis circunstancias, y si estas circunstancias y sobre todo estos contextos me apoyan, pues voy a pasar sobre de ti, ¿no? Porque voy a estar en pugna. La idea de la armonía no va a ser tan real, ¿no? Una tendencia que estimula todos sus poderes y todas sus energías, porque vamos a querer lo mejor para cada uno de nosotros, lo lleva a vencer la tendencia a la pereza, a conquistar un lugar entre los, pues aquí tiene los infames, diríamos nosotros, ¿no? Aquí dice Norberto Bobbio, utiliza una palabra que es coasociado, a conquistar un lugar entre los coasociados. Kant formula un juicio sobre el significado no solamente económico, sino moral de la sociedad antagonista, que puede ser tomado perfectamente como el núcleo esencial del pensamiento liberal. Entonces, el segundo pensamiento o la segunda idea interesante del liberalismo, la primera ya lo teníamos, es la cuestión que bueno, primeramente está recogida de Humboldt, ¿no? Que es el elogio de la variedad. Y esta segunda idea que va a venir de Kant dice, y cita a Norberto Bobbio, sin la insociabilidad, todos los talentos permanecerían cerrados en sus gérmenes en una vida pastoral arcádica. Los hombres, como las buenas ovejas llevadas a pastar, no darían algún valor a su existencia. Y cierra la cita de esta enunciación, de este juicio terminante, deriva el siguiente himno a la sabiduría de la creación, que de hecho también se encuentra citado, y lo voy a leer tal cual para poder después analizarlo entre ustedes y yo. Debe agradecerse a la naturaleza de la intratabilidad que genera la envidiosa emulación de la vanidad,
La codicia jamás satisfecha de posesiones y dominio, sin ellas todas las excelentes disposiciones naturales íncitas a la humanidad permanecerían eternamente adormecidas sin desarrollarse. Reitero, debemos agradecer a la naturaleza de la intranquilidad que genera la envidiosa emulación de la vanidad, la codicia jamás satisfecha de posesiones y dominio. Sin ellas, todas las excelentes disposiciones naturales íncitas a la humanidad permanecerían eternamente adormecidas sin desarrollarse. Técnicamente tenemos que agradecer a todo lo deplorable, a todo lo malo, al arte de la guerra, a todo aquello que nosotros pensamos que es incorrecto, infame, vil, despreciable, que exista, porque sin esta parte no habría la otra contraparte, que sería lo bueno, lo noble, lo virtuoso, lo excelente, lo perfectible, lo superlativo, ¿no? Entonces, es lo que concluye, sobre todo, bueno, Bobbio con respecto a las ideas de Kant. Ahora, el liberalismo como teoría del Estado limitado, porque al final el liberalismo es una teoría del Estado limitado, contrapone el Estado de Derecho al Estado absoluto. Esto ya lo habíamos visto, se va a privilegiar el Estado de las leyes con respecto al Estado absoluto, porque el Estado absoluto termina por corromperse y concluye en ser despótico y sobre todo tiránico, ¿no? Y el Estado mínimo al Estado máximo, ¿no? La idea del liberalismo también es un Estado minimalista contra un Estado maximalista. A través de la teoría del progreso, mediante el antagonismo, entra en escena la contraposición entre estados europeos libres y el despotismo oriental. Entonces ya tenemos la idea de la variedad y también tenemos la idea de la contraposición, pero sobre todo con estos antagonismos. Entonces son dos ideas seculares, son dos ideas interesantes y sobre todo medulares para comprender el liberalismo. Tenemos que tener el elogio a la variedad, que viene de Humboldt, pero vamos a dejarlo simplemente en la idea de la variedad. Tenemos que también tomar en consideración el elogio al antagonismo, a lo contrapuesto, a lo que no consideraríamos que fuera una virtud, pero bueno, que existe y que está ahí. La categoría del despotismo es antigua, ¿no? Digamos, es antiquísima y siempre ha tenido, además del significado analítico, fuerte valor polémico, ¿no? No es fácil utilizar un adjetivo como despótico o déspota, ¿no? De hecho, es muy criticable al día con hoy, pero con la expansión del pensamiento liberal se le agrega otra connotación negativa, precisamente por el sometimiento general, por el cual, como dijo Maquiavelo, el principado del turco es gobernado por un príncipe y todos los demás son siervos, o como señaló Hegel, en los reinos despóticos de Oriente, un solo es libre, ¿no? Uno solo es libre. Reitero, perdón, o como señaló Hegel, en los reinos despóticos de Oriente, uno solo es libre. Se entiende aquí el ente superlativo del despotismo. El despotismo es un único individuo que gobierna a todos los demás, pero estos todos los demás pues no son iguales al que gobierna. Todos los demás son siervos, son trabajadores, son esclavos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya para cerrar el video, vamos a decir entonces que los estados despóticos son estacionarios e inmóviles. ¿Por qué? Pues porque siempre van a anhelar el poder y jamás lo van a querer dejar, no sujetos a la ley del progreso indefinido que solamente vale para la Europa civil. ¿Por qué los gobiernos despóticos además son inamovibles y terminan por corromperse a sí mismos y volverse tiránicos? Porque uno, no existe la variedad. En un gobierno despótico, por definición, no hay variedad, no hay otra cosa y por tanto tampoco hay antagonismos. Entonces, si hemos dicho que el antagonismo debe ser una herramienta que nos conlleve a algo mejor, bueno, pues entonces el gobierno despótico no va a tener ninguna de estas dos condiciones y por tanto va a tender a derrumbarse, a eliminarse a sí mismo. Bueno, terminamos con esto. Desde este punto de vista, el Estado liberal se vuelve, reitero, desde este punto de vista, el Estado liberal se vuelve, además de una categoría política general, también un criterio de interpretación de la historia. Entonces, nosotros, como ya hemos definido, lo que sí es un gobierno liberal y lo que sí son las ideas liberales, que propenden a la idea de las derivaciones o la existencia de las variedades, la derivación de la variedad, aunque parecería un juego de palabras, que también existe la idea del elogio a la contraposición, a la contraparte o a la yuxtaposición o a la diferenciación, ¿no? Que es lo otro,
los contrastes, los claroscuros, bueno, pues ya podemos reconocer a lo largo de la historia qué tipo de gobiernos se han tenido y cómo podríamos definirlos. Liberales, liberales de derecha, social liberales, etcétera, etcétera, ¿no? O cero liberales, despóticos, tiránicos, dictatoriales. En el caso mexicano y en el caso de toda América Latina, y con eso concluimos, a lo largo de nuestra historia hemos tenido gobiernos dictatoriales, de México hacia abajo, han habido dictadores. En el caso de México, si bien no tuvimos una dictadura militar, tuvimos una dictadura política con respecto a un partido político llamado el PRI, Partido de Revolución Institucional. De hecho, su propio nombre del partido es un oxímoron, ¿no? Porque es una revolución institucional. Si es una revolución, amigo, no se puede hacer de manera institucional. Una revolución va en contrapartida de lo institucional. Pero bueno, lo dejamos por acá. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cosa curiosa, el video está ya a los 36 minutos y es de los capítulos más pequeños. Seguramente algo hicimos mal, pero espero que les haya gustado. Ya lo sabe usted, suscríbase, que todavía no cuesta nada, porque el día que cueste seguramente que se va a suscribir con mayor ahínco y mayor ganas. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.